nuestras redes sociales. A continuación, palabra de Dios. Por demás. Mis estimados hermanos, allá por los años de 1900, a los inicios 1910 en adelante, un reconocido psicólogo norteamericano llamado John Watson hizo un planteamiento bastante interesante. Él sostenía que el ser humano no nace, sino que se hace. Ese era el planteamiento que él tenía. Y una de las cosas que él planteó que más llamó la atención fue que en una oportunidad él dijo: entréguenme una docena de niños sanos, de niños saludables, y yo voy a hacer de ellos lo que bien me parezca. Estoy parafraseando todo su postulado. Conforme, decía él, a una serie de estímulos, de reforzamientos positivos y negativos, yo puedo hacer de esos niños, independientemente de los talentos que puedan tener, un abogado, puedo ser un empresario, puedo hacer esto. Y medio loco el planteamiento, pero dentro de todo hay algo que no está tan fuera de orden. Y es que nosotros como padres, de alguna manera, somos los formadores de nuestros hijos. Usted procura educar a su hijo de la manera que considera más apropiada, porque usted quiere hacer algo con ese hijo. ¿Qué es lo que usted quiere hacer con ese hijo? Si lo pusiéramos en una palabra o una expresión práctica y sencilla, podríamos decir: yo lo que quiero es que un día mi hijo llegue a ser mejor de lo que yo soy, que me pueda superar. Eso es lo que yo anhelo. Otros padres u otras madres lo resumen y dicen: yo quiero hacer de mi hijo o mi hija una persona de bien. Y todo eso es apropiado. Ahora, nosotros hemos sido constituidos hijos de Dios. El detalle está: ¿cuántos de nosotros hemos permitido o le estamos permitiendo a Dios que haga su obra en nosotros? Porque la Escritura dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, dice que mas a todos a los que le recibieron les dio la potestad, les dio el derecho, les dio el privilegio de ser constituidos, ¿qué dice? Hijos de Dios. Entonces, somos hijos de Dios. Y a veces nos conformamos, diría yo, con el hecho de decir: mire, yo soy salvo. Y yo le creo, hermano, por la fe, yo le creo que hemos recibido a Cristo, que usted es salvo, que somos salvos por su gracia, por su misericordia. Pero, y la parte de la formación, del propósito que Él quiere cumplir en mí, ¿cuánto se lo permito? Porque hay algo, retomando el ejemplo del inicio, porque hay algo, hermano, que no todo el mundo está de acuerdo con los postulados que alguien, por muy estudioso, por muy especialista que sea en una área, no todo el mundo está de acuerdo. No todo el mundo está de acuerdo. Con este psicólogo, no todo el mundo está de acuerdo, porque dicen: lo que pasa es que usted está asumiendo como que el ser humano es tan manipulable, que conforme a los refuerzos, entonces usted puede hacer de él o de ella lo que bien le parezca. Pero se le olvida las características personales de cada individuo, se le olvida el temperamento, que es una condición biológica, que es la forma como reaccionamos ante los estímulos que se nos presentan. Entonces pasa por alto eso. Entonces ahí surge la discusión. Y si queremos tomar un poquito del uno y un poquito del otro, podríamos decir lo siguiente:
Hermano, Dios es tan caballeroso que Dios no va a obrar en usted si usted no le permite, hermano, que Él moldee su vida o algunas áreas de su vida. Y usted dirá, ¿y dónde podemos encontrar eso en la Biblia? Bueno, allá en Apocalipsis hay un pasaje en el capítulo 3, para ser específicos, bien interesante. Primero, porque Dios le está hablando a una iglesia. Y dentro de la iglesia, en teoría, ¿qué hay, hermanos? ¿Qué hay? Cristianos. Dentro de la iglesia, en teoría, ¿qué hay? Cristianos, hay hermanos. Pero lo curioso del caso es que en el versículo 20, el Señor dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y uno dice, bueno, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? Es como que es como que usted estuviera tocando la puerta de su casa desde adentro, ¿verdad? ¿Para qué la va a tocar desde adentro? Si se supone que está adentro. Pues lo interesante del versículo es que dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo, ¿qué dice? Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Está diciendo, vamos a tener comunión. Pero si el Señor está dentro, ¿por qué me está diciendo que toca la puerta de mi corazón? Porque, mis estimados hermanos, una cosa es que yo pueda decir que soy salvo por gracia, y otra cosa es permitirle a Él que haga su obra y que cumpla sus propósitos en mí. Podemos ser creyentes, podemos ser hijos de Dios, pero así como nosotros tenemos nuestros hijos, algunos obedientes y algunos otros, ¿cómo, hermano? Desobedientes. ¿Y es su hijo o no? ¿O no? O usted pone sentencia a sus hijos, le dice, vaya, el que se porte bien va a continuar portando mi apellido. Y el que no, que se olvide que soy su tata. Ah, pues sí. Si a veces es todo lo contrario, al más mal portado como que hay que tenerlo más pendiente, ¿verdad? Mis estimados hermanos, en la Biblia encontramos un relato muy interesante en donde Dios le da un mensaje al profeta, estamos hablando específicamente de Jeremías, y le da un mensaje de una forma tan maravillosa y de una forma tan, voy a usar la palabra, pedagógica, que creo yo que no va a quedar, bueno, hay muy poco que explicar realmente, porque está tan claro y el propósito de Dios para con su pueblo, en este caso con Israel. Pero vamos a tomarlo, vamos a aplicarlo para nosotros. Quiero que abra su Biblia, por favor, en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 18, y vamos a leer a partir del versículo 1. Capítulo 18 y versículo 1 en adelante. Cuando lo encontremos puestos en pie, le damos lectura a la palabra de nuestro Dios. Capítulo 18 y versículo 1. Como barro en las manos del alfarero, la meditación de esta mañana. Como barro en las manos del alfarero. Dice la palabra de nuestro Dios. Lo leemos. Hasta el versículo 6 vamos a... Bueno, o leámoslo mejor. Unos pocos versículos para avanzar con el texto. Dice la Escritura, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová, diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Hasta allí y oramos. Padre y buen Dios, en esta mañana háblanos al corazón, instrúyanos con tu palabra, pon en nosotros una buena disposición para poder aprender, para poder recibir de ti en esta hora. Señor, nos ponemos en tus manos, en Cristo Jesús, oramos, amén y amén. Podemos tomar otros asientos, mis estimados hermanos.
Si nos ubicamos en el contexto del pasaje, en muchas oportunidades hemos hablado de que en este momento histórico Israel se encontraba en un momento, llamémosle, complicado, conflictivo. ¿En qué aspecto? En el aspecto de que ellos se consideraban o creían que ellos estaban bien para con Dios o en su relación con Dios, que no había problema, el templo estaba allí, ellos iban al templo, ofrecían su ofrenda, daban, entre comillas, adoración a Dios, entonces todo estaba bien, no había problema. Como quien dice, mientras yo vaya a la iglesia, aquí no pasa nada. Error. ¿Por qué razón? Siempre hemos dicho, una cosa es ser espiritual, otra cosa es ser religioso, una cosa es ser espiritual, otra cosa es ser iglesiero. Hay una diferencia entre estas situaciones. Ahora, no nos compete a nosotros evaluar quién está en condición de espiritual, quién está en condición de religioso, quién está en la condición de iglesiero. Yo no puedo evaluar eso, hermano. Yo no puedo decir, aquí hay un grupo de hermanos iglesieros. Yo no lo sé, hermano. Yo no conozco su corazón, pero Dios lo conoce. Entonces, Dios, como conoce el corazón, Dios, como conoce nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, conoce lo más íntimo de nosotros, Dios sabía que aquel pueblo estaba apartado de Él. Aunque la práctica superficial la continuaban desarrollando, pero en su interior ellos realmente no adoraban, no buscaban, no amaban a Dios. Entonces Dios, hermano, comenzó a tratar con ellos de una forma que para nosotros a veces nos es difícil entender cómo Dios cumple sus propósitos. Porque imagínese usted, Dios mandó, escúcheme bien, Dios mandó, hermano, el juicio para Israel. Y lo hizo a través de Nabucodonosor, a través de Babilonia. Entonces vino Dios, hermano, y permitió, escúcheme bien, permitió que se llevaran todo lo mejor de Jerusalén. Todo lo mejor, que se lo llevaron cautivos. Entre ellos, dice la Escritura, los príncipes, y entre esos príncipes iba Daniel. Y se los llevaron cautivos. Y dejaron a otro grupo de personas, hermano, allí en Jerusalén. Ahí los dejaron. Como que dice, esto no nos interesan, a esto llevémonos. En la lógica nuestra, ¿quiénes fueron llevados y quiénes fueron dejados? En la lógica nuestra. Podríamos decir, pues mire, de seguro que Dios a todos aquellos que andaban mal, a esos se los llevó para que los hicieran esclavos allá en Babilonia. ¿Y a quiénes dejó ahí en sus casas? Pues a los que estaban bien para con Dios. Qué cosa más tremenda, porque cuando nos vamos a la Escritura vemos algo totalmente diferente. El juicio de Dios continuó y continuó con los que se quedaron. Y todo lo que fue llevado cautivo es lo que Dios estaba preservando. Y nos dice, bueno, ¿y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Cómo puede ser posible? Y es que ahí entramos o vamos entrando en detalle. Hermano, primero, reconocer la soberanía ¿de quién? De Dios. Siempre hemos dicho, como en casa cuando los padres quieren poner autoridad. Cuando los padres quieren poner autoridad, llaman la atención de sus hijos y le dicen, pues mire, hace esto o hace esto otro, porque aquí el que manda, por rato soy yo. Aquí el que manda soy yo. Pues cuando nos vamos a la soberanía de Dios, es de reconocer que el que manda es Él, el que manda es Dios. Pero Dios es tan caballeroso y tan maravilloso que si usted no le permite obrar en su vida, Dios dice, ok, yo te respeto. Dios no nos va a doblar el brazo, hermano, para que nosotros vivamos sometidos a Él. Porque Él es glorificado cuando nosotros, hermano, en una cualidad que Él ha dejado, que Él ha puesto en nosotros, que se llama voluntad, cuando Él permite que nosotros, hermano, tomemos decisiones y que en nuestras decisiones nosotros le honremos. Dios se glorifica así. Ahora, Dios le dijo a Isaías, mira, yo soy soberano, yo puedo hacerlo. Pero yo le pregunto, ¿vamos a permitir nosotros que Él lo haga? Porque Él puede hacerlo, porque Él es soberano. Pero Él no violenta, hermano, su condición como hijo. Y dice la palabra, vámonos a la Escritura, vea la señal, o veamos la profecía. Versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías,
diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Le dije al inicio, qué manera más interesante, más bonita, más pedagógica de darle la enseñanza y la profecía. Mira, te voy a explicar algo, pero ándate a la casa ya del alfarero, para nosotros sería del artesano, váyase para allá, y cuando estés allí, entonces yo te voy a decir lo que, el mensaje, ¿verdad? Yo te voy a dar el mensaje. Y dice la palabra: y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Él estaba en su labor. Yo creo que más o menos todos nosotros conocemos el proceso, ¿verdad?, en el que se trabaja las vasijas o muchas cosas, adornitos y todo que están en casa, ¿verdad? Está la rueda y un pedal, eso es lo más artesanal, ¿verdad? En lo que se mueve el pedal, da vuelta la rueda, con mucha habilidad el artesano va moldeando el barro, lo va trabajando de tal forma a elaborar lo que él pretende, una vasija, un adorno. Entonces, Jeremías llegó y encontró al artesano haciendo su labor. Y dice la palabra, versículo 4: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según, y esta parte es interesante, según le pareció mejor hacerla. Ahora, si nos vamos a el contexto y a la correcta interpretación del pasaje, Dios le estaba diciendo a Jeremías: Jeremías, hay cosas que no van a entender, pero quiero que comprendas que no se me ha escapado de mi mano el propósito que quiero cumplir con este pueblo. Dios, hermano, tenía y tiene perfecto control sobre todas las cosas. ¿Quiénes son los que de repente nos desesperamos y no entendemos lo que Él está haciendo? Somos nosotros, hermano. Entonces dice la Escritura, versículo 5: entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, y es pregunta, fíjese bien: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Versículo 7: en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si el pueblo se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles, y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Mire qué interesante, y aquí vamos entrando en detalle. Dios le pregunta a Jeremías: ¿no podré yo hacer con esta casa como el alfarero? Porque ustedes son como barro en mis manos. Está diciendo: yo soy soberano, yo lo puedo hacer, hermano, y no hay nada que en algún momento impida que Dios lo haga. Es más, Dios lo hizo. El detalle es, hermano, que Él dice: yo voy a hablar a reinos, yo voy a arrancar, voy a plantar, voy a destruir. Pero si ellos comprenden, si ellos entienden el propósito, si ellos se arrepienten, entonces yo lo voy a plantar, yo lo voy a restaurar. Fíjese cómo Dios dice: yo puedo hacer esto, pero te voy a dar una oportunidad. La oportunidad en este contexto dice que se arrepientan. Y si ellos se arrepienten, entonces yo voy a cambiar de mi forma de actuar para con ellos. Y aquí entramos en un detalle interesante. Porque nosotros sabemos que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se. Y entonces, si Dios es perfecto, Dios se arrepiente de la obra que Él va a hacer. Dios se arrepiente. Y algunos dirán: pues mire, aquí dice que se va a arrepentir. Entonces, si aquí dice que se va a arrepentir, entonces Dios se arrepiente. Entonces, y si Dios se arrepiente, significa que sus decisiones no son perfectas. Y algunos dirán: pues vámonos para allá arriba mejor entonces, porque ya nos perdimos aquí. No, es que el principio es bien bonito. Dios, hermano, no se arrepiente, Él es perfecto, sus decisiones son perfectas. Algunos lo ejemplifican de esta manera y es muy bonito. Es como, imagínese usted que en la posición de esa carretera que está allí fuese un río.
que va lógicamente en declive, ¿verdad? La corriente sería fuerte por la posición en la que va. Usted quiere nadar en contracorriente y usted va a sentir que todo le sale mal, porque se esfuerza, porque se cansa el doble, porque no avanza, hermano, tantas situaciones. Entonces de repente usted tomó una decisión y dijo: yo voy a dejar de nadar en contracorriente y mejor voy a nadar a favor de la corriente. Usted simplemente, ¿qué hizo, hermano? Dio media vuelta y se dejó llevar, y las cosas comenzaron a ser favorables. ¿Quién cambió? ¿La corriente cambió o usted cambió? ¿Quién cambió? Nosotros cambiamos. Aquí la palabra clave es la palabra arrepentimiento, porque arrepentimiento, siempre hemos dicho, no son golpes de pecho. Arrepentimiento es una acción. La palabra arrepentimiento significa media vuelta. Deje de ir en contra de la corriente, deje de ir en contra de Dios, deje de pelear contra Él. Mejor navegue, mejor déjese llevar en la voluntad de Dios, y las cosas van a comenzar a ser diferentes. ¿Dios cambió? No. Dios espera que nosotros cambiemos para Él cumplir su voluntad en nosotros. Y aquí viene el detalle. ¿Quién es el mayormente favorecido cuando yo permito que Él obre en mí? ¿Quién es el favorecido? El favorecido es Dios. ¿Será que Dios necesita, hermano, de mí? Dios no necesita de mí, yo necesito de Dios. Pero Dios, como buen padre, siempre quiere lo mejor para sus hijos. Cuando usted le dice a un hijo: hijo, pórtese bien, hombre, pórtese bien. Hermano, dígame usted, hay padres incluso que son bien claros y le dicen, mira, le dicen, me encanta esa expresión de padre, bueno, más de madres que de padres. Mira, le dice, de todas maneras, yo ya me voy a morir. Mentira, es mentira, ¿verdad? Hay unas que vienen diciendo lo mismo los últimos 25 años, hermano. Yo ya me voy a morir. De todas maneras, el que va a quedar mal sos vos, le dice. Hermano, algo de razón tienen en eso. Y algo de razón es que le están diciendo, mira, si al final lo que yo te estoy diciendo es para tu propio beneficio, es para tu propio bien. Si de todas maneras, como quien dice, yo ya viví, yo lo que tenía que hacer ya lo hice, y ahí depende de vos. Algo de razón tiene. En el plano espiritual, hermano, Dios no va a dejar de ser Dios, independientemente yo haga o no lo que Él quiere que yo haga. Él sigue siendo Dios. Si aquí el problema es que el perjudicado, ¿quién va a ser? Soy yo. Por eso es que el Señor le dice, y hace la pregunta, ¿no podría ser yo como este alfarero que simple y sencillamente se estropeó esto y lo vuelvo a hacer? ¿No podría ser yo lo mismo? Y por supuesto que Dios puede. Por supuesto que sí. El detalle es, repito, que Dios es caballeroso. El detalle es que si usted no le permite a Él obrar, usted no le permite que Él guíe su vida, hermano, Dios lo va a respetar a usted. Dios lo va a respetar. Porque, repito, para eso Dios le proveyó a usted de cualidades, hermano, que a Él le pertenecen. Dios puso en usted voluntad. Dios puso en usted inteligencia. Y lo que Dios espera que nosotros adquiramos es otra cualidad que también está en Dios, pero esa no nos la ha dado. Nosotros podemos adquirirla y, si usted quiere, pedirla. Se llama sabiduría. En la carta de Santiago dice, ¿está alguno falto de sabiduría? ¿Qué va a hacer? Pídala a Dios. Pídala a Dios. Pídala a Dios. Hay personas que pueden ser muy inteligentes, pero carecen de sabiduría. ¿Sabe usted que en el mundo de la delincuencia, hay gente muy inteligente, hermano? Muy inteligente. Hacen unas cosas increíbles, pero no tienen sabiduría, porque su obrar al final no les va a traer ningún beneficio, porque su obrar al final les va a traer consecuencias graves. Entonces, sabiduría no tienen, inteligencia probablemente sí. Y algunos hasta los estimulan a través de algunas películas, ¿verdad? Yo no sé cuántos carnales hay aquí que han visto La estafa del siglo, creo que se llama, algo así, La gran estafa. Olvídese, usted se ve, hacen unas cosas esos tipos y qué barbaridad, y uno se queda y dice, no, y dan ganas, hermano, cualquiera. No, pues inteligencia hay, sabiduría no.
Y Dios ha puesto en nosotros voluntad y ha puesto inteligencia y espera que adquiramos, ¿qué? Sabiduría. Sabiduría. Y cuando queremos adquirir la sabiduría de Dios, tenemos que permitir que Él obre en nosotros. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando permitimos que Él obre en nosotros, no siempre vamos a comprender la manera en la que Él está dirigiendo nuestro camino, en la manera como Él está dirigiendo nuestras vidas. No siempre lo vamos a entender. Porque cuando, por ponerle un caso, por ponerle un ejemplo, cuando usted de repente por A, por B razón, hermano, usted, digamos, pierde el empleo en el que había estado los últimos 5, 6, 8, 10 años, hermano, usted en el momento que recibe la noticia, tiene razón en sentirse mal, tiene razón en sentirse preocupado, tiene razón en decir cómo voy a hacer, tiene razón en algún momento, hermano, pues ver de qué forma, ¿verdad? Pensar que difícilmente va a encontrar la estabilidad, la seguridad y tantas cosas que le representaba su empleo anterior. Yo siempre he dicho, si nosotros supiéramos lo que Dios está haciendo, no nos preocuparíamos, no lloraríamos y no nos desesperaríamos. Que a usted le quiten el empleo y Dios le diga en el mismo momento, hijo, no te preocupes que en 15 días ya vas a tener otro empleo, mejor, con un horario pues más favorable y te van a pagar más. Así que tranquilo, con lo poquito que te den, ¿verdad? Andate allá a la playa, ¿verdad? Comete un tu cevichito, qué sé yo. Pásala bien, pásala bonito. Descansá 15 días que dentro de 2 semanas ya tenés tu nuevo trabajo. Hermano, ¿usted se preocuparía? No, hermano. Algunos dirían, por fin voy a estrenar la hamaca que tanto tiempo tengo ahí guardada. Por fin, ¿verdad? No nos preocuparíamos. Pero ¿sabe cuál es la situación? Que no lo sabemos, hermano. No lo sabemos. Y entonces es allí donde nos toca ejercitar una condición que muchas veces pasamos por alto, que se llama confianza. Confianza. Si Dios permitió esto, es porque algo mejor tiene Dios para mí. El problema, ¿sabe cuál es? Que a veces nos cuesta creer eso, hermano. Nos cuesta creer. La decisión de ser barros en las manos del alfarero es nuestra. Señor, como barro en las manos del alfarero, así quiero estar yo en tus manos. En otras palabras, yo quiero dejarme moldear. Quiero dejarme moldear. Repito, la situación es que a veces no es tan grato, hermano. No es tan grato. Porque yo le podría decir, y podríamos inventar aquí, decirle, hermano, ¿cuántos quieren ser barros, perdón, en las manos del alfarero? ¿Cuántos? Y yo sé que todos van a levantar la mano. Pero ¿qué tal si viene el alfarero que es Dios y le dice, vaya, voy a comenzar a moldear tu carácter, vaya, vení para acá? Y algunos, no, pero de eso no estábamos hablando. ¿Cómo no? De eso estábamos hablando. Es tu carácter así, cuando te pones bravo. Señor, no me digas así, bravo le dicen a los, pues sí, por eso. Cuando te pones en ese plano. Vení para acá, de verdad, voy a moldear tu carácter. Vení para acá, voy a moldear tu orgullo. ¿Cuántos orgullosos sabemos? No levante la mano, por favor. Vení, voy a moldear tu orgullo. Lo voy a moldear. Porque muchos, sí, Señor, como barro en tus manos, así quiero hacer. Tómame, Señor, ¿verdad? Y hazme conforme a tu voluntad. ¿Está dispuesto a doblegar el orgullo? ¿Está dispuesto a doblegar el carácter? ¿Está dispuesto a doblegar todo aquello que algunas veces nosotros proyectamos, hermano, y creemos que es nuestra forma de defendernos? ¿Sabe usted que hay gente que no es enojada? Yo platicaba con alguien y me llamaba la atención porque en la conversación que teníamos, como no menos de 5 veces me decía, es que yo soy enojado, es que yo soy enojado, es que yo soy enojado, es que yo soy enojado. Y me insistió tanto en que era enojado que yo dije, no es enojado. Lo que pasa es que utiliza el enojo para esconder la fragilidad, la debilidad, o para de alguna forma creer que él está seguro en su enojo. ¿Y sabe qué es el problema de las personas que dicen que son enojadas? Las personas que dicen que son enojadas, el problema es que ellos creen que una forma de demostrar su carácter es diciendo las cosas muchas veces sin meditarlas tanto.
Es que yo así soy, yo digo las cosas como son. Y si eso causa dolor o hiere a los demás, no me importa, yo así soy. ¿Sabe que muchas veces es lo contrario? ¿Sabe qué es lo que está diciendo? Esa es mi forma de resguardarme. Esa es mi manera de no permitir o de no proyectarme vulnerable. Y si daño a los demás, no me importa. Yo lo que pretendo es no ser dañado yo. Dios dice, yo quiero cambiar eso en ti. Porque mientras sigas teniendo esa condición así tan arraigada en tu vida, no te puedo usar como yo quisiera. No te puedo usar. Porque imagínese usted que Dios quiera usarlo, cosa que yo no lo sé, hermano. Yo no sé dónde lo quiere usar Dios a usted. Pero imagínese que Dios quiera usarlo a usted y le dice, mira, yo te veo cualidades, te veo capacidad, yo te quiero utilizar allá en el área con los niños, por ejemplo. Pues con ese carácter difícil, hermano. Yo imagino que de repente, mire, y el servidor tal, mira, acaba de agarrar del pelo como 3 bichos ahí adentro. No funciona. No funciona. Mis estimados hermanos, el orgullo es una condición que cuesta tragársela, hermano. Pero que cuesta tragar. Por orgullo no pedimos perdón, ¿sabe? Por orgullo no perdonamos. Que yo me voy a rebajar. No, ni que lo... Orgullo. Pida disculpas. ¿Cómo que si yo tuve la culpa? Pues si usted tuvo la culpa. No, ve. El orgullo cuesta tragárselo, hermano. Reconocer nuestros errores cuesta. Y Dios dice, mira, como barro en la mano. Yo podría hacerlo, dice Dios. Hermano, ¿acaso Dios no podría simplemente agarrarnos a nosotros y comenzar a moldearnos y comenzar a quitar a través de diferentes situaciones o circunstancias, hermano, todas aquellas cosas que Él sabe que no le son agradables? Dios podría hacerlo. Piense por un momento. Y esta es una cuestión bien personal. Piense por un momento. Si Dios lo tomara a usted, al igual como si Dios me tomara a mí, y dijera, vaya, voy a comenzar a trabajar en tu vida todo aquello que no te hace bien, y aparte que no te hace bien, me molesta. No ponga usted la figura del barro, vaya, no ponga la figura del barro. Pongamos otra figura quizás para nosotros más conocida. ¿Ha ido alguna vez a una venta de coco, hermano? No, nunca. Enlatado se toma el coco ya usted, así la agüita nomás. Perdón, pues. Pero si no, si usted alguna vez ha ido que le vendan un coco, a mí me llama la atención y yo no sé por qué aquí en los planes, por cierto, y que me acuerdo, por allá abajo hay una venta de coco, por allá hay otra venta, por el hospital, y más arriba hay otra venta, y las 3 son mujeres, hermano. Y viera cómo manejan el corpo. Eso es lo curioso. Cómo manejan el corpo las señoras. Entonces, agarran el coquito, ¿verdad? Y comienza pla, 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 pla. Cada pedazo, ¿verdad? ¿Se imagina usted? Por ahí, no se ponga usted en la figura del barro, ponga usted en la figura del coco, ¿verdad? Y que diga Dios, vaya, aquí estás. Comenzamos con la primera partecita, ahí te va, ¡plá! Adiós, orgullo, ¿verdad? Va a venir, dan vuelta, ¡plá! Salud, arrogancia, ¡plá! Carácter, ¡plá! Tacañería. Hermano, ¿cuáles son las cosas que Dios comenzaría a quitar de nosotros? Porque no me vaya usted a venir, bueno, si puse el ejemplo del coco, yo sería aquel coquito ya que solo los cabalitos y solo la carnita la dejan, yo así estoy yo ya. Mentira. Todos nosotros necesitamos, hermanos, ser pulidos de parte de Dios. El problema es que no todos reconocemos las áreas a las que debemos permitirle a Él accesar, hermanos. No todos las reconocemos. Porque podríamos comenzar a decir un montón de cosas aquí y difícilmente todos vamos a reconocer esas partes que necesitamos que Dios moldee. Difícilmente vamos a decir, mire hermano, esta área de su vida necesita que Dios trabaje aquí. Difícilmente alguien va a decir, sí, mire, yo soy un gran orgulloso, yo soy un gran esto, yo soy un gran esto otro. Sí, yo necesito que Dios me quite todo eso. Difícilmente lo reconocemos públicamente, pero al menos personalmente, individualmente, cada quien que se supone
mínimamente nos conocemos a nosotros mismos, podríamos decir, mire, yo sí reconozco, yo necesito que Dios trabaje esto en mí. Detalles tan, pongámoslo en este plano, ni siquiera los tome como pecaminosos, vaya. Ni siquiera los tome como pecaminosos. ¿Cuánto necesitamos que Dios trabaje en nosotros nuestro desorden, hermano? Por eso le dije, ni siquiera pecaminoso, vaya. No sé cuántos desordenados habremos acá. No levante la mano tampoco. No se descubra, no se exhiba. ¿Cuántos desordenados habemos? ¿Cuántos de nosotros sentimos que el tiempo no nos alcanza? Y por eso no venimos al culto, porque no nos alcanza el tiempo. Y cuando usted hace una lista de todas las cosas, no que ha hecho, las que no ha hecho, dice, bueno, y de verdad, si bien salí, bien hubiera ido, bien salgo para ir. Nuestra economía desordenada. ¿Cuánto necesitamos que Dios trabaje eso en nosotros? Nuestra economía desordenada. Ya está hasta aquí de deudas y sigue fiando todavía. Y sigue fiando todavía. Mis estimados hermanos, por eso le dije, hay tantas situaciones. Cuando uno se conoce a sí mismo, uno podría decir, Señor, yo sí reconozco, necesito que trabajes esto y esto en mi vida. Señor, quiero permitir a tu Espíritu Santo que obre en mí. Que si eso en algún momento puede ocasionar quizás hasta dolor, sí es cierto, hermano, sí es cierto. Pero el hecho que puede implicar incluso dolor no significa que va a dejar de ser bueno para nosotros. Porque al final, repito, al final el beneficiado no es Dios, hermano. Al final los beneficiados somos nosotros. Dios dice, solamente permítalo, cambie la actitud. No, pues yo soy salvo, yo soy hijo de Dios, Dios va a cumplir en mí sus propósitos. Y decirlo está bonito. Permitirlo es el punto. Permitirlo es la situación. Usted quiere que Dios cumpla sus propósitos en usted. Y ese que van a decir, ah, sí. Bueno, Dios quiere que usted evangelice, por ejemplo. Ya comenzamos a ponernos así, ¿verdad? Ay, bueno, sí, yo sé que algún día, y Dios lo sabe, algún día. ¿Y cuándo va a ser ese día? Después del arrebatamiento de la iglesia, quizás. No, ¿cuándo va a ser? ¿Cuándo? Yo siempre voy a insistir en algo. Todos tenemos un llamado de parte de Dios. El problema es que no todos quieren asumir ese llamado. No todos toman la actitud de Isaías, ¿verdad? No todos. El Señor hablaba consigo mismo, decía, ¿quién irá por nosotros? ¿Y a quién enviaremos? Y la actitud de Jeremías, maravillosa. Señor, heme aquí, envíame a mí. Hermano, y en la obra de Dios siempre habrán vacantes, siempre. Pero repito, el problema es que la disposición, el hecho de decir, Señor, efectivamente, aquí estoy, Señor, úsame, esa disposición no se tiene siempre. Bueno, no la tenemos muchos. Por eso es que decir que somos barro en sus manos, no siempre es verdad, hermano. No siempre es verdad. Por eso es que Dios, repito, le pregunta al profeta. Le pregunta, no le está diciendo, ustedes, este pueblo, es barro en mis manos. No, ve lo que le dice. Versículo 6 una vez más. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Y está diciendo, yo podría hacerlo, puedo hacerlo. Dios cumplió sus propósitos, hermano. Pero Dios siempre le dio la posibilidad a las personas que tomaran las decisiones. Le adelanto un poco la historia. Y si usted quiere leerla, puede leerla en Esdras, en Nehemías, puede leerla en el libro de Zacarías también. Que Dios, hermano, se llevó al pueblo, lo llevó cautivo. Allá Dios trabajó en ellos algo muy maravilloso, que era el orgullo por su nación, por su identidad, por su Dios. Todo eso hizo Dios en Babilonia. Pero hubo un momento, 80 años después, en el que Dios Dios, hermano, llamó a aquel pueblo a que regresaran a su tierra. Pero cuando Dios llamó a aquel pueblo a que regresaran a su tierra, Dios hizo algo maravilloso.
porque algunos de ellos, dice, ya se habían unido, habían constituido familias con personas no judías, y Dios les dijo, bueno, tomen ustedes la decisión, ¿quieren regresarse o se quieren quedar? Y nosotros en un pensar bonito y espiritual diríamos, no, pues si Dios me está llamando, ¿verdad? Entonces yo me voy y dejo todo allá. No, un momento, fíjense que hubo gente que no, hubo gente que dijo, pues no, aquí nos vamos a quedar. Y Dios los consumió en juicio. No, Dios dijo, vaya, ok, quieren quedar, quédense. Quédense. No todos los descendientes de los que llegaron cautivos a Babilonia, no todos regresaron. No todos regresaron. Hubieron algunos que se quedaron. Ahora, repito, al final de todo, ¿quién es el que gana o el que pierde? No es Dios, hermano. Por los que se quedaron allá en Babilonia, ¿dejó Dios de ser Dios? Él continuó siendo Dios. ¿Cumplió Dios sus propósitos? Con quienes lo permitieron, sí. Y con los que no, no se preocupe. ¿Y qué va a pasar si yo no asumo el llamado de Dios? Si yo no permito que Dios obre en mí, ¿qué va a pasar? Nada. Nada. Dios va a tomar a otro que sí se deje. Simplemente. Usemos otra vez la figura del barro, ¿vale? La diferencia aquí es que el barro es algo inanimado, ¿verdad? Pero pongámosle animación al barro, ¿vale? Hay dos puchos de barro aquí. Uno, tranquilo. Lo agarran, lo ponen en la rueda. El alfarero con habilidad moja sus manitas, comienza a moldearlo. Pero terminó con este y ahora va con el segundo pucho de barro allí. Pero resulta que este es medio rebeldón. Este no se deja agarrar. Este corre. Medio loco. Y de repente, hermano, se va para allá, se va para acá, lo logra agarrar el alfarero, se le desliza, sale, medio bayunco el barro, ¿verdad? Y sale para allá. ¿Y usted cree que el alfarero va a andar allí siguiendo a ese puchito? No, fácil, aquí hay otro, ¿ve? Aquí hay otro, hagamos este, va, que trabaje este. Tranquilo. Y si aquel no se deja agarrar, hagamos otro. Hagamos otro. Y si yo no dejo que Dios obre en mí, ¿qué va a pasar? Nada, el perjudicado es usted. ¿Qué va a hacer Dios? Va a agarrar a otro. Va a agarrar a otro que esté mayormente dispuesto. Que esté mayormente dispuesto. Pero las capacidades que yo tengo no cualquiera las tiene. Dios dice, pero más que usar tus capacidades, yo utilizo tu disposición. Utilizo tu disposición. Y al final, hermano, Dios es glorificado y Dios trabaja con los que se dejan trabajar. Por eso es que más adelante ahí está la palabra arrepentimiento. Y el arrepentimiento no es una condición obligatoria. El arrepentimiento es un llamado y aquel que lo asume, hermano, se deja moldear de parte de Dios. Esta mañana nosotros podemos decir, yo soy salvo, yo soy hijo de Dios. Y qué bueno, glorias sean dadas a Él. Pero el punto de esta mañana ha sido, vamos a permitir nosotros que Él moldee nuestra vida. Vamos a permitirle a Él y vamos a decirle, Señor, haz tu voluntad en mí. O nos vamos a conformar con decir, soy salvo, pero yo continúo con mi vida, ¿verdad?, apartada de lo que Dios quiere hacer en mí. La decisión no es de Dios, la decisión es suya. Si usted quiere permitir que Él haga la obra en usted o no. Por eso es que hay personas, hay cristianos, que usted les pregunta, mire, ¿cuánto tiempo tiene usted de ser cristiano? 20 años de ser cristiano y nunca me ha apartado. ¿Y cuánto ha cambiado? Nada. Y ni quiero, porque yo así soy, así nací y así me voy a morir. Yo siempre digo, y ojalá sea rápido. Primero Dios. Primero Dios. ¿O no he escuchado gente así? Yo así soy. Si les gusta, bueno, y si no, también. Y uno dice, amén, hermano. El punto no es cuánto tiempo tenga yo de ser cristiano, sino cuánto Dios ha trabajado, ha obrado y ha cumplido sus propósitos
en mí. Repito, la decisión no es de Dios, la decisión es suya. En esta mañana, denle un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. Padre y buen Dios. El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús como tu Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora te invitamos a que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en kilómetro 6,5, carretera a Los Planes de Renderos.